Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su podcast S8 Cine, el lugar donde se habla sobre todo lo relacionado con el séptimo arte. Y el día de hoy regresamos de nuevo con las clases con el buen Javi. ¿Cómo estás, Muy Javi? bien, Edgar, qué bueno estar aquí de vuelta. Muchas gracias por tenerme de vuelta aquí en tu auditorio. Súper. Qué buena onda, estoy emocionado por retomar esto. No sé, está muy padre. Ha pasado Sí, rato, pero ya para un ratillo. retomar. Sí, pero también, digo, mencionar también que tenemos en este mismo canal como un proyecto alterno Ah, cómo no, en el el viaje del cual el cineasta. viaje del cineasta, que aquí arribita les vamos a dejar el link para que se vayan, póngale pausa, vayan, Sí, claro, regresen y todo el ven todos los rollo. capítulos, Ajá, vienen para y acá. regresen por acá. Todavía no sale Javi, pero ya está a punto de llegar, pero ya estamos grabando, ya llevamos varios No, capítulos hombre, con no me Javi. Se puso, esperan. no, ya, chéquelo, No, es lo que hombre, está no, aquí hombre. atrás, lo puso, no, no saben, Traiga vayan a como verlo. Pero bueno, el cinturón. seguimos ahora con las clases de historia del cine y la última vez nos quedamos con los musicales, si no mal Es recuerdo. correcto, es correcto. Sí, entonces, hagamos un poco una recapitulación de dónde estamos, ¿no? Porque los musicales, aquí tengo el PowerPoint, ¿dónde está? Aquí. Los musicales hablábamos de este sujeto, ¿no? De Busby Berkeley, que es este coreógrafo, codirector de muchos musicales, en donde el sonido en el cine, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la década de los 30, en donde el sonido tiene relativamente poco que ha llegado y esto hará que las maneras en las que filmamos cambien. ¿Se acuerdan? Veíamos un poquito a esta película de... El francés, se me va ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar. Ok, Pero esta ok. película donde una persona canta y entonces otra persona escucha esa Ya, ya. cancioncita y se le pega a un músico, igual se lo pega a unos soldados, igual se lo pegan a... ¿no? Y entonces empezamos a jugar con la idea de la manipulación del sonido. Ujú. ¿Sí? El sonido se vuelve algo clave en cómo vamos a ir construyendo significados dentro de las películas. Al principio, por supuesto, es simplemente eh, un acompañamiento. No es simplemente los diálogos o tal vez la música y por eso los musicales explotan en su popularidad. Porque imagínate, de estar viendo un arte que durante un poco más de 30 años no tiene un elemento y de repente llega ese elemento. O sea, yo lo comparo con, imagínate que si de repente en la pintura nunca hubiera existido el color rojo. Y de Ujú. repente llega el color rojo. Y dices, ¿Qué es esto? wow, a ver, queremos Ajá. ver cómo todo se podría pintar de rojo. Pues es algo nuevo, es algo impresionante. Los musicales tienen esta época dorada de los musicales, pues de los 30 hasta finales de los 40. Es como la época dorada. Y un poquito luego en los 50 con Cantando bajo la lluvia y demás. Ujú. Pero en sí, la mayor producción, ¿no? Los famosos musicales como los de Fred Astaire, ¿no? Donde bailaba, ¿no? Ay, se me van ahorita los nombres, pero esos clásicos musicales que estamos acostumbrados a ver, la de Heaven, I'm in Heaven, ¿no? Que van bailando por ahí Ujú. son musicales de los 30 o 40, ¿no? Es donde explota y posteriormente se empiezan a perder, ¿no? Incluso hoy en día es relativamente raro que tengamos un musical, ¿no? Como que se vuelve algo llamativo. Así como es raro que tengamos un western, por ejemplo, una película de vaqueros. Es algo son géneros que pasaron una época dorada y se fueron perdiendo. O sea, ahorita cada vez es más raro que tengamos una peli de superhéroes. Ujú. Ya ¿No? se Ya está. pasó el rush de hace unos 10 años, en donde, un poquito más, ¿no? Unos 15 años, en donde explotó. Ajá, Y sí, sí, sí. ahora, pues de repente, ¿no? Dicen como, ah, sí, va a salir Doomsday. Ah, ok. ¿Y qué otra va a salir? Sí, sí, No, sí. pues, No, quién y sabe. supongo que cuando salga esta de Doomsday la va a romper, pero todas las otras que están saliendo, la gente ya no le interesa tanto verlas. Y quién Mejor sabe ves si un la va a romper, resumen. porque va a salir el mismo día que Dune. ¿Sabes? Sale el mismo día que Dune 3. Mira, yo la verdad estoy esperando más Dune, ¡Yo también! pero yo sí creo que va a tener más Yo audiencia creo que esta es donde donde se va a se va a dar ver. la sorpresa. Sí lo creo. Pero no Ajá. estamos aquí para hablar Sí, de sí, eso. sí. Eso lo hablamos en otro capítulo. Sí. Luego platicamos en el Patreon. Pueden irse al Patreon Ujú. para ver nuestros Para que vean comentarios. las pláticas Eh, cinéfilas. no, pero bueno, entonces, los musicales explotan, Ujú. ¿no? Y recordemos que el cine sigue siendo un elemento relativamente complicado de filmar, ¿no? Seguimos requiriendo películas muy
perdón, cámaras muy pesadas, equipo relativamente caro, que no todo el mundo tiene acceso. Hoy en día, por supuesto, pues aquí tenemos varias cámaras y luces y demás, y Ujú. no tuviste que gastar una millonada, ¿no? O no tuviste que ser amigo del hijo de un productor o algo por el estilo. En estos casos, pues Era sí más tenías que difícil. tener un muy buen dinero para conseguir tu película y también para conseguir como todo el apoyo de un estudio para tener las luces, tener actores, tener el laboratorio químico para revelar tu película, tener las maquinarias para editarlo. Era un asunto mucho más complicado, Ujú. ¿no? Hoy, y yo sé que esto suena como clásico comentario de adulto de: "Oh, ustedes De tienen tío. una cámara y una compu aquí en el teléfono y Ajá. demás". Y digo, sí, es Pues cierto. O sí, sea, el hecho de que alguien pueda filmar algo y editarlo y subirlo a un lugar, quiere decir que tienes el material fílmico, el trabajo de edición y los medios de proyección y distribución en tu teléfono. Sí, lo puedes subir a Instagram o a TikTok o a Twitter o lo que sea, pero esto ya está aquí, ¿no? Todo claro. integrado. Hace 80 años, no más, no hace 90 años, en los 30, esto era mucho más complicado. Ujú. ¿No? La tecnología no había dado ese salto. Eso lo iremos viendo en los siguientes capítulos, para que se suscriban. Lo iremos viendo en cómo se fue facilitando el acceso a la tecnología y cómo la tecnología se fue, ¿cómo decirlo? Como se fue filtrando desde donde Claro. salía y particularmente pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial y dando como los 180 grados después de los musicales, creo que está bueno que hablemos de Francia. Y para hablar de Francia, qué mejor que hablar de un español, porque vamos a hablar de Buñuel. No. Ah, ¿Ok? ¿No? Buñuel Del tío, ¿no? conocido por acá. Pues sí, Don nos Buñuel. ponemos de pie. Ok, Don Luis Buñuel, ¿no? Eh, Creo que ya habíamos mencionado un poquito a Buñuel, ¿no? Cuando hemos platicado como del perro andaluz y demás, Ujú. pero a mí lo que me gusta mucho es de que, o bueno, como dato curioso, es que El cantante de jazz, ¿no? Que es esta película que da el pie al cine sonoro, ¿no? Al cine hablado, más que sonoro, porque ya Ujú. había películas que tenían pistas sonoras, pero eran músicas o algunos efectos, tal vez, pero, perdón, pero El cantante de jazz se considera como esta como ese parteaguas, ¿no? De que a Ujú. partir de aquí no fue tan claramente de que salió esa película y todas fueron con sonido, pero sí fue una película que propulsó la aceptación del Ujú. estudio y del público de: ah, mira, las personas hablan, venga. El mismo año en el que sale El cantante de jazz, que es 1927, sale también dos películas que son, yo diría, las obras máximas del cine silente, que por un lado es La pasión de Juana de Arco, Mm. de Dreyer, no, Órale. sí, y El perro andaluz, de Buñuel, Que también ya ¿no? hablamos de ambas Sí, para que están en vayan aquí capítulos arribita, va a estar. anteriores. La pasión de Juana de Arco, por supuesto, es esta película extremadamente potente, pero además es una película muy dialogada. Es una película que tiene muchos diálogos, porque es Ujú. un juicio, ¿no? Es como si hoy vemos cualquier programa de abogados, Sí, ¿no? sí, Es sí. diálogo, diálogo, diálogo. Pero La pasión de Juana de Arco es una película súper dialogada, con muchísimos diálogos, que está adaptada de los textos del juicio de la Real Juana de Arco, pero es una película silente. Ujú. ¿Sí? Y es una película muy bella. Incluso todo el final es así brutal. Y del otro lado también tenemos El perro andaluz. Y El perro andaluz es una película nada dialogada, es una película de imágenes, una película de sueños. La historia cuenta de que Buñuel, hijo de una familia española, se va a estudiar, quiere ser artista, ¿verdad? Se mete en muchos problemas con sus padres porque quiere ser artista y se va a estudiar a Francia. Consigue dinero de la familia, digo, como que es como esa familia de que no les gusta que estudies arte, pero te apoyan, ¿sabes? Como, Ujú. bueno, está bien. Entonces lo mandan a Francia y en Francia se queda en una residencia de estudiantes españoles que están en Francia, ¿no? Ahí conoce a Dalí. Sí, ahí conoce a Mm. Dalí, que era otro español se está quedando ahí y se vuelven compinches, ¿no? Se vuelven muy compinches, tanto que hacen esa primera película juntos. ¿Por qué? Porque ellos cuentan que después de haber visto un par de películas, se quejan de que los sueños en las películas nunca se ven realmente como una persona sueña. En Ujú. una película los sueños siempre tienen que ver con la trama. Sí, es Siempre muy tienen que ver, realista, ¿no? claro, de que el personaje se acuerda de algo en sus sueños o se le Ujú. revela alguna información que lo apoya para la trama, ¿sí? Y dice Buñuel, y Dalí, eso no pasa, no, realmente eso no sucede. Vamos a filmar una película como realmente son los Los sueños. sueños.
Y de ahí viene el perro andaluz. Y las personas que han visto el perro andaluz, que seguramente si están viendo este capítulo, tal les interese, tal les han visto. Si no, está aquí en YouTube, está gratis aquí en YouTube. Em, el perro andaluz es una película que sí parece, si estás buscando una película convencional, parece que esta no tiene ni pies ni cabeza. Son simplemente viñetas de cosas raras pasando, ¿no? El ojo cercenado, la mano llena de hormigas. ¿Por qué? Pues porque no tiene que tener realmente un sentido, son símbolos. Los sueños se manejan luego con muchos símbolos. Ya luego nos gusta a nosotros reinterpretarlos, ¿no? Freud y la interpretación de los sueños y todo eso. Pero, ¿por qué no se puede utilizar el cine de una manera novedosa, de una manera que no tenga que ver con las convenciones anteriores? Y creo que ese es un punto clave en la historia del cine. Cuando comenzamos a utilizar el arte de maneras adicionales a las que se están usando en este momento, ¿no? Porque si pensamos en el arte que tenemos en este momento, son el cine soviético, ¿no? Que es, le dicen el realismo soviético, ¿no? Esta gran energía propagandística de esto es lo que está bien y ese es el espíritu de la revolución y demás. Tenemos el cine estadounidense, que son los géneros, ¿no? Hay una grandísima habilidad como proliferación de los géneros. En México tenemos mucho del cine de post-revolucionario, ¿no? El cine después de la revolución. Nos gusta mucho presentar esas películas. Digo, los 30 además son una década complicada políticamente en México, ¿no? Antes de que llegue Cárdenas en los 40s. Está cargado, entonces tenemos esos ejemplos como La sombra del caudillo o demás películas mexicanas que estuvieron prohibidas durante años porque pues hablaban medio mal, ¿no? De la revolución. Entonces, tenemos todo un avance de películas que cada nacionalidad o cada cultura empieza a propagar. ¿Y qué está pasando entonces en Francia? Pues que estos jovencitos locos de Buñuel y demás están tomando los espíritus del surrealismo, del dadaísmo, ¿no? Están tomando el espíritu de, como le dicen, las fracturas o las vertientes en el arte que se dan después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial causa tal trauma en la sociedad que muchos dicen, pero ¿cómo podemos seguir siguiendo la misma lógica de antes, ¿no? Si esa lógica nos llevó a esto. Es como la gran pregunta, porque recordemos, la Primera Guerra Mundial es una de las peores matanzas en la historia, ¿no? Tanto que, particularmente en Francia, ¿no? En Austria, se muere tanta gente y es tan brutal lo que además se alcanza a ver, porque ya es una guerra que está filmada. Sí, es una guerra que se alcanza a tener un registro de ella. Está esta película de Peter Jackson de hace unos años que restauró muchísimo material de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ay, ¿cómo se llama? They shall not grow old, se llama. No, no envejecerán, no osarán envejecer. Se llama, y no sé si la han visto, no sé si la has visto. No, es un peliculón, es un documental de 2 horas donde Peter Jackson agarró todo el material que pudo de la Primera Guerra Mundial, lo restauró 4K, lo restauró a color y le pagó a expertos de lectura de labios para ver lo que están diciendo los personajes y luego le pagó a actores para que doblen esos diálogos encima. Está súper raro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlos como algo muy lejano. Sí, tiene más de 100 años la Primera Guerra Mundial. Pero cuando lo ves en esa película de Peter Jackson, es muy impresionante porque tú dices, son personas. Sí. No lo ves tan alejado. Es como cuando bisabuelos, ves... tatarabuelos. Ajá. ¿no? O las de la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿no? Y que incluso ya lo vemos con una distancia. Ajá. Pero verlo en 4K, Sí, a color. La pasaron en Cineteca aquí cuando salió, hace años. Y era un viaje muy loco ver ese tipo de proyectos. Pero entonces, de ahí, de ese elemento de tal quiebre de realidad, o sea, es que piensa en eso, nosotros vivimos una realidad relativamente cómoda aquí en México, no tenemos guerras, acá sí, tenemos el narco, por supuesto, que es esta violencia que se nos presenta, pero incluso siento que en parte los mexicanos como que ya lo hemos, no diría que normalizado, porque pues no creo que es algo normal, pero sí se ha vuelto parte de nuestro día a día, en ese sentido como de, o sea, es muy trágico y muy triste, pero sí hay como este elemento como de, pues sí, ahí está, no salgas de la carretera de noche porque va a pasar, sí, hemos aprendido a vivir como en sociedad con ese
tipo de elementos. Sí, de ¿no? repente sabemos como, uy, no, pasó algo, Sí. pero es algo establecido. Sí, no creo que se asemeje a una guerra, como No, o dicen, sea, ¿no? O una sea, guerra justo. mundial como la Primera Guerra Mundial como tal, no, pero sí es un elemento violento, no Sí, es un sí, elemento claro. fuerte. Y cae esto, te quiebra la manera de ver el mundo, ¿no? Te quiebra la manera de hacer cualquier cosa. ¿Y qué es el arte? Sino, pues, la reacción de personas, Claro. ¿no? O sea, tú haces arte porque tienes algo que decir de una manera emocional o estética. Y después de la Primera Guerra Mundial, pues la gente dice es que ya no sé qué pensar y por lo tanto se quiebran. Y entonces es el auge de el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo y otros ismos, Ujú. ¿no? que se crean ahí. Y el cine no es excepción. El cine empieza a tener esta idea de, a ver, ¿no? Porque Buñuel se juntaba con esos sujetos, se juntaba con Man Ray, ¿no? Se juntaba con artistas eh, novedosos de estas rupturas. Ujú. ¿Y por qué el cine no va a responder a esto? Claro. ¿No? Y entonces, películas como El perro andaluz o películas como La edad de oro, ¿no? Que es la película que hace después. ¿Por qué? Porque El perro andaluz se vuelve una cosa así. De nuevo, recordemos, estamos viendo películas que nunca antes se habían visto algo así antes. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando sale El perro andaluz, cuentan que hay un aristócrata francés, creo que era un duque, que le encanta, si le vuela la cabeza el perro andaluz, le dice a Ujú. Buñuel, te pago la siguiente película. Haz, ¿Sabes? haz Tú más de filma, esto. yo te patrocino, ¿no? Se vuelve su mecenas. Órale. Y gracias a él filma La Edad de Oro, ¿no? Y La Edad de Oro es esta película fuerte de como los... Digo, aquí ya se empiezan a ver estos... Pero eso es como la visión, una protovisión del Buñuel que es pues la crítica y burla hacia los ricos, los Ujú. Hacia los burgueses, la diferentes iglesia, el sistemas ejército, o sea, sociales. sí, justo como estas instituciones de poder, Ujú. ¿no? Que el resto de la carrera de Buñuel, la iglesia, los ricos y el ejército serán como sus principales objetivos para tirarles. Ujú. Y también, algo interesante, hace una película que se llama Las Urdes. Las Urdes, Tierra sin Pan. Es su título. Es un documental. Ok. Es un documental que filma Buñuel en el 33 sobre la región más pobre en España. Es un documental sobre pues, cómo es vivir en una miseria absoluta y es un documental complicado. ¿Por qué? Porque es lo que hoy en día diríamos que tal vez es cruel y explotativo. Ajá. En particular porque usó muchos trucos Buñuel para... O sea, Buñuel quería decir, esta tierra es violenta, ¿no? Esta tierra es violenta tanto que la propia naturaleza es más violenta, más agresiva que de costumbre. Entonces, por Ajá. ejemplo, eh, las cabras, ¿no? Las cabras trepan fácilmente por las laderas de los riscos, ¿no? O sea, es una de las habilidades que tienen. Bueno, Buñuel muestra como una de las cabras cae, ¿sabes? Porque el risco no la Sí he sostiene y se visto muere, este. ¿sí? O como un asno es víctima de abejas y como un asno es asesinado por abejas. Bueno, pues eso no fue algo que se encontró Buñuel, fue lo que hizo Buñuel, lo que creo. Así, Sí, aventó sí. un chivo por el barranco, llenó de miel al asno, y creo que se le creo que, no creo si ya estaba muerto o si murió por eso, pero justo como que causó ese tipo de cosas que hoy en día diríamos... ¿Qué? Ah, Así de, sí. a ver, aguanta. Creo que está un Eso no poco está bien, enfermo. güey, eso no está chido. Eh, pero sí es algo, o sea, es algo muy fuerte. Algo muy Ajá. fuerte, particularmente cuando ves esta película y sabes lo que hubo detrás. Uy, ¿no? Sí, Es sí, sí. complicado. Sí, yo de hecho, o sea, recuerdo que, o sea, creo que vimos este documental en clase. Algo así recuerdo Ah, que creo que hemos se los llegado a ver. puse, Ajá, y ¿no? sí, es fuerte. Es Y sobre gacho. todo pensando que es real, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí dices, ay, güey. Digo, Buñuel va a seguir el resto de su vida, ¿no? Muere aquí en México en el 83. Bueno, estamos hablando de cuando tenía 30 años. ¿No? Ujú. Y va a seguir el resto de su vida siendo una figura controversial. Sí, sí, Completamente. sí. Siempre va a haber gente que le critique o que le diga o que le quite. Y yo creo que con razón. No, yo no quiero justificar diciendo así. No, yo creo que sí, él claramente quería ser una figura Controversial. que sí, quería picar al oso.
¿no? Claramente. Sí, el mismo Dalí también, ¿no? Sí, Dalí también. Aunque Dalí a mí me cae mal. Pero A mí bueno, me como un cae, me cae mal. A mí me cae personaje. mal. Porque yo creo que Dalí sí es más vendido. Sí, sí, sí se ¿Sabes? Dalí sí siente, es ¿no? el que hacía murales para el MoMA en Nueva York y Ah, demás. Y le dijo a Buñuel que ya no iba a trabajar con él porque él era un vendido. Cuando por favor, sí, nada más era así, apoyando el régimen franquista de Dalí. O sea, mal. no me toquen ese vals. Perdóname, es que a mí me cae muy mal Está bien. Dalí. No, a mí tampoco me cae muy bien Sí, Dalí, sí, sí. Yo pero sé está que bien. mucha gente le gusta porque era un excéntrico con su bigotito y demás, pero no, Un personaje. no. En esta casa No se no menciona. se menciona a Salvador Dalí. Ok, entonces, ¿por qué hablamos también de Buñuel? ¿Por qué? Porque quería empezar a hablar de estas rupturas, estas nuevas visiones del método. Creo que te digo, ha pasado un poquito de tiempo desde que tuvimos las últimas clases, pero creo que aquí hemos mencionado esto del método de representación institucional o el MRI. Para la gente que estudia física, creo que es el movimiento algo ahí, recuerdo que en mis clases de física había MRI, pero eso se me quedó grabado. Pero Ajá. aquí en cine, el MRI significa el método de representación institucional. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Eh, la manera en la que estamos acostumbrados a que se vean las películas, ¿no? Ujú. Cuando uno ve una película y se respeta el método de representación institucional, la película nos pasa sin problemas. Puede ser muy, muy entretenida o puede ser muy aburrida, pero la vemos y decimos, ah, sí, claro, Ujú, una lo peli. entiendo. Ujú. Cuando alguien rompe el método de representación institucional es cuando decimos, ¡ay, esa peli está rara! Ujú. Sí, esta peli, oh. No, ¿a qué me refiero? Personajes, o sea, hoy en día, ¿no? Tenemos personas como David Lynch. Bueno, teníamos. Sí, ya. San David. No, San David. no, que lo cubra con su manto. David Lynch, por ejemplo, cuando alguien veía una película, que yo siento que David Lynch es como esas, eh, como primer paso que Ajá. alguien da para salirse de la norma, ¿no? Que alguien diga, Ajá. "Oh, ¿ya viste Blue Velvet?" Es como, Ajá. Sí, sí, claro, sí. Terciopelo Azul, una película, un thriller, ¿no? Una película ahí medio intensa. Es como, sí, Pero pero tiene sus también tiene sus momentos. cositas, ¿no? Y ya después de Blue Velvet pasas a El Hombre Elefante, Ujú. pasas a Mulholland Drive o Los Highway, y entonces ya dices, algo está raro, Ajá. ¿no? Y así, ¿no? Esto no funciona. ¿Sí? O Jodorowsky es otro, Ujú. ¿no? Hoy en día también así, el Jodorowsky sigue vivo, él Sí, 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 sí. y Jodorowsky Y lee el sí, tarot también. lee el tarot, se metió en problemas en Twitter, ya son clásicos. Pero entonces, Jodorowsky tiene toda también esta línea rara. Sí, sí, ¿No? Vamos a sí. utilizar la palabra, no me encanta la palabra rara, pero vamos a utilizarla ahorita solo para establecer lo que se sale del método de representación institucional. ¿Sí? Ok. ¿Qué otros cineastas podemos decir que hoy en día se salen un poco de la norma? Por ejemplo, Wes Anderson. Wes Anderson se sale, digo, él creó su propia norma, Como en pero, estética. pero justamente su norma estética es estos Diferente. planos extremadamente simétricos, el uso de estos colores, las actuaciones son raras porque Ujú. no hablan como personas, pero aún así tienen elementos muy emotivos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esas películas? Raras, ¿no? Destacables, se les Ujú. podríamos decir, pues rompen un poquito con la norma, Ujú. ¿no? Déjenos sus comentarios aquí quién creen que es Como, el... no sé, Yorgos Lántimos también. Yorgos Lántimos, por ejemplo, ¿no? Yorgos Lántimos tiene esos elementos, creo que en, en Bugone no tanto, pero si nos vamos a El sacrificio del cero sagrado, ¿no? Ujú. Si nos vamos a Langosta, podemos hablar de que está algo raro. Raro, No, raro. incluso por supuesto, si nos vamos ¿sabes qué? No, yo incluso diría que Quinodontas o... Es que siento que el tema aquí es no tanto lo que filmas, sino cómo lo filmas. Ujú. Porque si nos vamos a Quinodontas, o esas primeras películas, o Alps incluso, yo creo que Alps más. em, Diente de Perro de Lantimos es una película que lo que filma es algo, sí, es raro, pero, digo, es el Castillo de la Pureza, ¿no? De Ripson, pero está filmado de una manera relativamente convencional, Mm. ¿sabes? Nos está contando la historia de este papá que tiene encerrado a sus hijos. Pero ya cuando llegamos a El sacrificio del cero sagrado, por ejemplo, ahí la cosa ya se pone un poquito más loca, porque ahí no es simplemente un güey que mantuvo encerrados a sus hijos. Aquí hay una maldición que le cae a Ujú. los miembros de la familia de este güey y tiene que matar a uno. Y entonces, incluso la manera en la que filma Lántimos, el cero sagrado, se sale un poco de la norma. ¿No? Ok, ok. Decimos, aquí está Está raro. raro. Em, sí, que jueguen con un método
de filmación que no sea tan clásico. Como extraño. Como Sí. ¿cómo se llama este mexicano de historia de policías? Mm, Este, en Ruiz Palacios. Ruiz Ruiz Palacios, por Palacios. ejemplo, en Museo, en Ujú, Güeros, ¿no? Tiene esos juegos que se salen de la norma, que llaman la ujú. atención. Mira, para que veamos, o sea, filmar dentro de la norma no quiere decir que filmes mal. O sea, no quiero que le pongamos un juicio de valor a Sí, eso. como diferente Exactamente. O sea, por a ejemplo, lo yo convencional. pienso en cuál es uno de los cineastas que más filma dentro de la norma. Spielberg. Ujú. Spielberg es un cineasta que filma perfectamente en un sistema hollywoodense utilizando el método de representación institucional, es un vocablo decirlo. Eh, pero eso no quiere decir que sus películas sean malas. No, no. O sea, Spielberg, perdona, pero él sabe cómo filmar una película y sabe tenerte ahí Ujú. metido, ¿no? Ya sea en los Fablemans, ¿no? Ya sea, y que incluso en los Fablemans tiene sus momentitos En el de rareza, Ah, ¿sabes? Cuando gira, cuando el chavo se ve a sí mismo Ajá. en el espejo filmando a su familia llorar, Mm, ¿no? Esos momentos que dices, ¿no? Aquí sí, que le pero experimentaste. resaltan porque el resto de la película es más Ujú. convencional, que no quiere decir que esté mala, eso es Sí, lo que sí. digo, ¿no? Eh, si de repente han visto esas películas o sus amigos, amigas les han recomendado una película que tú dices, ay, está medio rara, estás Ajá. viendo una película que se está saliendo del método de representación institucional, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque estamos, después de haber visto los musicales, después de haber visto westerns, después de haber visto esas películas más clásicas, muy dentro del canon hollywoodense, ver a alguien como Buñuel es algo raro, ¿sí? Ver a alguien como Cocteau, que aquí ya es un francés, también es algo raro, ¿no? Y de Cocteau, en particular, quiero que platiquemos de La sangre de un poeta, porque entre él y su siguiente representante, que es Jean Vigo, eh, estos dos, no digo que sean nada más ellos dos, pero sí son representantes de si ya hablamos del el realismo, ¿cómo le podemos decir al estilo hollywoodense? El estilo hollywoodense de los musicales, ¿no? O algo del flaco, mira, Bringing Up Baby, ese Ujú. tipo de cines. Como se le conoce a ese método de representación institucional en Hollywood, es el realismo romántico cerrado, Ujú. ¿sí? El RRC. Realismo, porque utiliza el estilo realista, en donde son generalidades, donde tú dices, sí, te creo que el mundo podría ser así, yo Ujú. estoy ahí. Romántico, pues porque todas las películas están llevadas a un elemento de, ¿cómo decirlo? La ¿Relación? participación, sí, no, de la participación humana Ujú. es la mejor participación humana. Los buenos son muy buenos, los malos son muy Ya, ya. malos, ¿no? Hay como esta emoción a flor de piel, ¿no? Hay estos diálogos perfectos, ¿no? También, ¿no? Como todo está romantizado, así de, es que así debería de pasar. Ujú. Ujú. Y cerrado porque no es ambiguo. Cerrado porque vivieron felices para siempre. Cerraron porque al final el chico y la chica se sientan y sonríen y se besan después de todos los problemas que han tenido, Ujú. ¿no? Que no es el graduado, ¿no? El graduado, Ajá. la escena final del graduado le está picando a esos tipos de finales. Pero en el Hollywood clásico, esos finales son así. Por eso Lynch no es de ese estilo, porque Lynch no es nada cerrado. Lynch Sí, es sí, sí. ambiguo, absolutamente, ¿sí? En Francia, entonces, nos alejamos de este realismo romántico cerrado y ¿qué se genera? Se genera el realismo poético, el realismo poético francés, le decimos. Eh, Ok. el realismo poético, yo lo comparo mucho luego con lo que tenemos aquí, el realismo mágico, ¿no? Ujú. Sí, sí. En América En Latina, literatura. en literatura, pero es que el realismo poético tiene que ver con una realidad que está espolvoreada de momentos bellos, de momentos que trascienden el realismo, ¿sí? En La sangre del poeta, Cocteau, como poeta que era, no se aleja más del realismo y se clava más en lo poético, en las escenas que tú dirías, ¡ay, qué loco! Nunca había Ujú. visto algo así. Por ejemplo, veamos una escenita. ¿No? Aquí lo tengo. Por ejemplo, en este momentito, Cocteau, ese es un pequeño clip de La sangre del poeta, La sangre de un poeta, perdón, en donde nuestro personaje tiene como esta habilidad para caminar por las paredes.
y luego se asoma a ciertas habitaciones. Establecemos, mira, como llega a lecciones de vuelo, se está intentando agarrar, se va a asomar en lecciones de vuelo porque hay unas zapatillas en el suelo. Se asoma aquí, obviamente no está dando la expectativa, que es lo que ve. Vemos a una niña como con cadenas, como con cascabeles, y vemos a una instructora, la cual la ve, por supuesto, medio de malas. Tiene un látigo en las manos. Hace este gesto para pegarle, la está regañando. Y como podemos ver, por supuesto, hay un ritmo diferente. El ritmo es un poco más lento, ¿no? Cocteau también no recuerdo si era su primera o de sus primeras películas. Le está diciendo que huele, básicamente. Cortamos de nuevo al tipo viendo. Se asoma una vez más. Y cuando regresa, Ay. y ahí está. Ah. Entonces la niña ahora está volando. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo filman esto? Bueno, pues ponen, todo el set está construido en el piso y la cámara está en el techo. Entonces la niña se aleja volando. No, en esta película el busto de un poeta le habla a nuestro personaje. Un espejo se vuelve una alberca donde el personaje puede atravesar, ¿no? Los niños pueden volar. Voy a adelantarle un poquito porque hay una... aquí la niña está volando, ¿no? Así, en el techo volando. Y hay un momentito más adelante, aquí por ejemplo, donde juegan con el montaje, juegan con jump cuts. Oh, eso es Méliès, ¿no? Esto Sí, es sí, sí, 20 ese es años Melia. antes, más, 30 años antes. Esto es el juego meliesesco, donde va apareciendo una persona poco a poco. ¿Cuál es la trama de La sangre de un poeta? No realmente importa. No, o sea, ese no es el punto de esta película. El punto de esta película es ver estos momentos poéticos, momentos llamativos, momentos interesantes. ¿Sí? Y la reacción que tenemos. Y por supuesto hay toda una búsqueda estética por parte de Cocteau. Pero es ¿Sí? muy, muy parecido al surrealismo, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el surrealismo, aunque no va completamente de la mano de los sueños Ujú. como tal, porque el surrealismo tiene mucho que ver con los sueños, ¿no? Con esta idea de que la realidad no es la que realmente importa, sino la que está debajo de la realidad, ¿no? Aquí lo que me llama la atención es el paso siguiente, porque Vigo tiene esta película de la sangre del poeta, la sangre de un poeta, perdón, perdón, Cocteau, ¿no? Jean Cocteau, pero luego llega su tocayo, Jean Vigo, ¿sí? Y Jean Ujú. Vigo tiene dos películas, bueno, tiene varias películas, no tiene varias, murió muy joven, como puedes ver aquí, murió a los 29 A años. su Sí, no, madre. muere muy joven, pero Vigo logra filmar un par de películas. Filma un documental, pero en sí se le conoce por dos películas. Una, Cero en Conducta, Mm. ¿no? Que no es la de. No es La la de escuelita este. VIP. Y creo que aquí la traigo el Atalante o el otro. Dame un segundito. Y el otro, bueno, Cero en Conducta, ¿no? Prácticamente. Cero en Conducta es una película de niños en una escuela. De Ortiz de Pinedo, no. Es una película sobre niños en una escuela que se rebelan contra los maestros, Ok. ¿no? Y hay un momento, que es el momento de aquí, de este estilo que conseguí, que
se están peleando a guerra de almohadas y de repente pues las almohadas se empiezan a romper y todo se llena de plumas y Vigo decide filmarlo en cámara lenta, ¿sí? Para que las plumas caigan como si fueran una ventisca y los niños empiezan a marchar como si fueran tropas napoleónicas, ¿no? Y entonces tú dices, eso no pasa, en la vida real no se pone de cámara lenta, pero Vigo ve ese momentito y dice, pero ¿qué tal si sí? ¿No? Se ve bonito, se ve bello. Se ve bello y además nos lleva a los niños se creen soldados, es una guerra la que están teniendo. ¿Por qué no lo filmamos como una guerra? ¿Sabes? Lo Ok. filmamos como esta batalla, esta idea como gloriosa de las batallas, ¿no? Y ese es un primer paso para pensar en el cine. Digo, ya lo vimos en el expresionismo alemán, cómo la realidad está distorsionada, cómo lo que filmas no tiene que ser realista. Pero lo que está pasando aquí es, sí puede ser realista y aún así tener esos momentitos de belleza, Ujú. no tener esos momentitos de poesía como tal. Que digo, también es algo muy común que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Quién no ha tenido un día en donde, no sé, estás teniendo un buen día, todo tranquilo, y de repente se te para una mariposa en la mano, ¿sabes? Y tú dices, wow, ¿Qué ¿no? está Sí, pasando que, aquí? sí, como qué momentito más bello, Ajá. ¿sabes? O ves el agua de una fuente y ves cómo se forma medio un arco iris ahí, ¿sabes? Y entonces dices, Ujú. ¿sí? O al revés, o te la estás pasando muy mal y estás en la noche en una calle que no conoces, ¿no? Y entonces crees que ves algo en la esquina de ahí, cabrón, me vienen siguiendo, ¿sabes? Y puede que no, Sí, sí, pero se sí. altera tu percepción y empiezas a ver las cosas de una manera un poco más, ¿no? O sea, el Más siguiente grande, paso, más del ¿no? siguiente paso. Sí, creo que justo lo que mencionas sí como que me remonta justo al realismo mágico. No sé Claro, si viste esta peli que estuvo nominada ahora de animación, la de Amélie. no la vi, Amélie, no la los pude ver. secretos de la lluvia, creo que se Sí, algo llama. así. Justo es algo así. O sea, es Mm, como percibe un niño, ¿no? Un claro, recién nacido, ¿no? Bueno, alguien que está descubriendo por primera vez la vida, ¿no? claro, una manera muy sencilla de llegar a estos como... Espérame tantito, pues, cheque. Difícilmente pienso en el resultado, soy más apasionado del proceso. Grandes expectativas. Sí, grandes expectativas. Me gusta ver la vida como si fuera una película, ¿no? Crear esas ficciones que son anhelos que él tenía desde niño, ¿no? Me brinca ahí los tirantes. Quiero representar que es como la forma en la que él se va a vestir elegante. Que el público conecte con el personaje. Al público no le importan las penurias que sufriste por lograr eso que está ahí. Porque está padre ya cuando me lo explicas, ¿no? O sea, ya Claro, cuando pero me tú lo explicas, vas a explicar Sí, al claro. público. Yo sugeriría que tuviera un poco de cuidado. Mamá es la que la engaña, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Está algo fuerte. O sea, siento que les cambiará la vida todo lo que yo les estoy opinando, la verdad. Pues hemos regresado después de Después, un pongamos pequeño... técnicos. De hecho, les dejamos aquí un comercial del viaje Viaje del del cineasta cineasta. para que vayan a verlo. Exactamente. Y bueno, nos habíamos quedado que... Sí, la gente diciendo, yo sí pago YouTube Premium, ¿por qué tengo Ajá, comerciales? porque está... Pero bueno, nos quedamos en cero en conducta. Sí, ser conducta de Ortiz de Pinedo. No, Ajá. de Jan Vigo. Ok, sí, entonces, como te decía, tiene que ver este elemento de encontrar los elementos que nos pueden llevar a una apreciación diferente de la realidad. ¿Sí? Dentro de 30 años estaremos hablando de la nueva ola francesa, ¿no? La nueva ola francesa son este movimiento muy famoso de los niños terribles, les decían, ¿no? De chavos que empezaban a filmar películas de maneras diferentes. Ujú. Pero el nombre, la nueva ola francesa, eso quiere decir que había una vieja ola francesa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen Truffaut o Godard o Barda o René o así? Están filmando de manera diferente, ¿no? Por eso la nueva ola francesa es tan interesante, porque están rompiendo las reglas.
como su nombre lo dice, no son los primeros, son los nuevos. Ujú. Los viejos son estos. Ok. Estos son la primera o la francesa, ¿sí? O la vieja o la francesa. Y no hacen cosas tan diferentes. Por ejemplo, hay un cachito en Jules y Jim de Truffaut en donde son dos personajes enamorados de una chica, ¿no? Dos hombres enamorados de una chica. Y entonces creo que están tomando el té o están desayunando le están contando chistes para hacerla reír porque dicen, ella tiene la risa más hermosa del mundo. Entonces le están contando chistes y cada vez que la actriz, es Jeanne Moreau, cada vez que la actriz ríe, Truffaut congela la pantalla un segundito en un close-up de ella. Así como que vemos al chavo que cuenta un chiste, paneamos, ella suelta la risita, se congela la pantalla un segundo y luego regresamos. En ningún momento nos explican qué está pasando. ¿Sí? En ningún momento nos explican, un güey tiene el poder de congelar el tiempo. No, Sí, sí. ¿sabes? Pero lo sientes. Estás sintiendo este momentito es tan bello que vale la pena congelar el tiempo un segundo Ok. y luego continuar. ¿Sí? Pasa un poco también con la edición del irlandés, ¿no? O sea, me remite a eso, digo, aunque toda la película es ejemplo, convencional. Ese quiebre que hay Ajá. cuando cuelga el teléfono el irlandés, ¿no? Cuando habla con la viuda de Jimmy Hoffa, ¿no? Ajá. Y que le dice, sí, todo está bien, y hay ese corte ahí. Y otro. ¿Sabes por qué? ¿Es un Ajá. error? No, no es un error. ¿Sabes? Pero nos está diciendo algo. Está rompiendo las reglas. Ajá. ¿Sí? Vigo, Cocteau están rompiendo las reglas de lo convencional para expresarnos algo más. Ujú. ¿Sí? Para decirnos, mira esto, checaste esto, ¿no? Que es algo muy padre, o sea, es algo que me gusta mucho porque es utilizar el lenguaje cinematográfico de una manera más juguetona. A mí me gusta eso, Claro. me gusta cuando se juega con Sí, el sí, lenguaje. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que he estado justo pensando en este tema? Y creo que hoy en día no se experimenta tanto o hay pocos. También tiene mucho que ver porque estamos acostumbrados, ¿no? A ver algo más convencional. Ujú. Pero creo que en el teatro se experimenta un poco más con eso. Sí, ¿no? muchísimo. Bueno, también depende. Depende qué teatro vas a ver. Sí, claro, claro. Porque si vas a ver puro teatro de los musicales del Rey León o Aladino sí. o Anastasia o así, pues no se experimenta tanto. Sí, Son sí. muy grandes y no es hablar mal de ellos. Yo fui a ver Aladino y me pareció increíble, así me la pasé muy bien. Pero el juego con el lenguaje es más clásico. Ajá, sí, ¿Sabes? sí. Es más de un gran show. Sí, sí, sí. Si vas a ver obras también ya más o interpretaciones, o sea, luego vas a ver puestas en escena de clásicos, ¿no? Que tu Hamlet o Sí, sí, así, sí. en donde dices, oye, eso está muy raro, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que fui a ver una puesta en escena de una obra que se llamaba, creo que, no recuerdo si alguien también la vio, deja en los comentarios, creo que era Mendoza, como Ajá. con los Simpsons, Mendoza, Ajá. que era Macbeth, ¿no? De Shakespeare, pero filmado durante la Revolución Mexicana, ¿no? Era como una traición por poder entre los revolucionarios. La fui a ver a un teatro aquí, a La Gruta, aquí en Ya, San ya. Ángel, y había una escena que me gustó muchísimo porque era una escena de... estaban interrogando a alguien, lo estaban torturando y lo estaban interrogando. Estábamos todos sentados, el público se sentaba como alrededor. No era un escenario tan clásico de que estaba de un lado y todos viendo, sino que estaban al centro y todos estábamos sentados alrededor, 360 grados. Ujú. Y en esa escena en particular no había luz, no había luz general, la única luz que había era una bombilla que colgaba de un cable. Y entonces, ¿qué es lo que hacían los actores? Los actores agarraban el cable y agarraban la bombilla para iluminar a alguien. Y entonces de repente le estaban echando en la cara la luz al torturado. Y de repente soltaban la bombilla. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que, a ver, no está confesando, a ver, quítale un diente, no sé qué. Y entonces uno de ellos soltaba la bombilla salía volando, recorría todo el espacio, ¿no? Porque estaba en péndulo. Ujú. Y cuando volvía la agarraban, y cuando la agarraban iluminaban al torturado y ya estaba lleno de sangre, ¿no? Y entonces era Ajá. increíble porque el efecto era muy bueno, el efecto era de, ¡ay, cabrón, se siente Ajá. aquí!
pues era un truco muy clásico, es un truco Méliès, ¿no? Sí, Es sí, montaje, distraes, aquí no tenemos corte, pero tenemos esta distracción de la luz, que sabes que el público, entre que no va a ver nada y que vas a distraerse con el foco, y cuando vuelves, es un shock, Ajá. es como un jumpscare, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy padre, o sea, o sea, esa escena la tengo quemada en mi cabeza, así de que no se Ajá. me olvida nunca, porque fue muy impresionante verlo. Sí, por el shock, por supuesto, de la sangre y demás, Sí, pero pero también ¿cómo lo ver resolvieron? cómo lo resolvieron. Que me parece, Sí. que me parece así brutal. Y creo que en cine no, pocos se atreven a hacerlo porque también los recursos son mayores en cuestión de lo que cuesta, ¿no? O sea, de Ujú. repente una película, en México al menos, te sale como en 20 millones de pesos, ¿no? Sí, un par de millones. Pues, desde... Depende también la he película. estado También desde sí. películas de 100,000 pesos. Sí, claro, ¿no? claro. Y películas así. Pero 100,000 pesos ya ¿no? son 100,000 pesos, Sí, ¿no? no, por Una supuesto, obra de por teatro supuesto, la no puedes cualquiera. montar con menos Con y menos. decir, pues me arriesgo porque no estoy perdiendo tanto. Hay lugares más independientes, ¿No? ¿no? Todo tipo de cosas. Filmar una película así puede ser un poco Y más luego el que le complicado. mete el bar dice, no, pero esto está raro y qué tal si no va a generar. Sí. Y es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Pero, Sí, es difícil. Pero puedes jugar con ello. claro, ¿no? claro. Y entonces, eso. Yo comparo mucho esta película con una película que se llama If, del 68. Es una peliculón igual de una rebelión, aunque aquí sí se ponen más violentos los chavos, son adolescentes, no son Ajá. niños, y balacean la escuela y demás. Es una película muy interesante con Malcolm Gladwell. Pero quiero hablarles de El Atalante, que es la película de Jean Vigo. Esta sí es la película por la que lo recuerdan también, porque es la película que filmó cuando se muere, ¿no? El mismo año de su muerte. Es una película muy interesante. Es una película romántica de una pareja que él básicamente trabaja en un barco que sube y baja por el Sena, este río en París, y ella pues es una chava de la costa, digámosle así. Ujú. Y pues la relación, el poder estar juntos o no, ¿sabes? El will they, one day, de ¿estarán juntos? No, ¿estarán juntos? No. Y quiero que veamos una escenita de esa película, porque me parece interesante lo que está haciendo aquí Jean Vigo. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a ver en esta escena es a los dos personajes que están pensando el uno en el otro. ¿Ok? Vamos a ver. Ese tiene sonido. Está la chica y está el chavo. Están separados, por supuesto. Se tuvieron que separar momentáneamente. Se van a acostar. Y bueno, ¿no? Mm. Ok, entonces, ¿cómo mantenemos esto para que no te desmoneticen el No, video? estuvo picarón, ¿eh? Es picaresco de ese, No, ese de es ese el código Hayes. del 34. Justamente eso sí, es lo que te quería mencionar, que el código Hayes, que para los que no recuerden, por supuesto, pueden ver el capítulo, que hablábamos del código Hayes, del código Hayes, esta como regla de censura en Estados Unidos, que está ya a todo galope en los 30s, siento que por eso luego consideramos a los franceses como esas personas de que no, son muy libidinosos y no, Muy abiertos, no, son ¿no? muy abiertos. Claro, porque el código Hayes, que es donde durante se empieza a popularizar esa idea, es lo más cerrado de la historia. Ujú. Entonces, claramente, cualquier cosa va a ser más abierta. O sea, es como ¿dónde fue? En Guanajuato que prohibieron los besos, ¿sabes? ¿Te Ajá. acuerdas que hace unos años el alcalde, creo que fue en Guanajuato, que ¿Ah, sí? que se prohibieron los No. besos en público?
sea, digamos, no podías no podías dar besos. Órale. Entonces, claro, si vives en ese tipo de sociedad, de repente viajas a Irapuato y la gente está dando besos y dices, ¡ay, Irapuato! Ay, No, hombre, cuna, es como cuna de la lujuria. No Sí, tiene que sí, ver sí. con eso. Pero estamos utilizando el cine también para expresar esas emociones, ¿no? Ujú. Y aquí es una pareja separada, pero que al acostarse piensan en el uno en el otro. Por supuesto, nos pueden decir como de, Dios mío, ¿no? Ujú. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué actos Ajá. pecaminosos? Pero eso no es el punto. El punto es cómo filma Vigo eso. Cómo de repente aparecen esas lucecitas como con puntitos, ¿no? De sombras que conectan a los dos. Y cómo utilizar la música que en ese momento sube de intensidad, ¿no? Tararararararara, y le agregas que los planos no cortan, los planos se difuminan, ¿no? Tienen estas, ¿cómo se les dice? Como degradados. Sí. No. Ay, se me llama ahorita hay una palabra que se me está yendo. Muy temprano, perdón. Sí. Eh, pero que se están yendo unos a otros, Ajá. ¿no? Que están mezclándose entre ellos. Entonces, por un instante, casi literalmente, la idea de uno es encima de la otra o la idea de ella es encima de él, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque ambos están pensando nada más en esas otras personas. Claro. Está utilizando esos elementos cinematográficos para contarnos realmente lo que está pasando. ¿Sí? Sí, es un acto de una persona haciéndole así, ¿no? En su cama. Pero sabes que no está pasando eso. De nuevo, ¿es un realismo? Sí, es realismo de que conocemos a las personas, vemos elementos, vemos que viven en un mundo similar al nuestro en general, pero hay estos momentitos poéticos Ujú. en donde decimos, va, ¿sabes? Te lo compro que se filme así, de esa manera. Es raro cuando encontramos esos momentitos, pero siento que en nuestro mundo actual, ¿sabes? Por ejemplo, ¿cuándo suceden ese tipo de cosas? Viéndonos incluso a lo más cliché que encontremos, ¿sí? Ujú. Eh, el personaje ve a la persona que le gusta. Y entonces, por ese plano, cuando la ve, así el punto de vista de viéndola, es cámara un poquito lenta, hay un flare, entra la música, y Ujú. luego le dice, ¿qué pasa, pendejo? No sé qué, Ahí ya, la saca. salimos. Ajá. Ese momentito es poético. Sí, tú puedes decir, ay, no se compara. Ves que eso no importa. Estás utilizando el lenguaje fílmico para ponerme en el punto de vista de alguien y además impulsar la sensación emocional que está teniendo eso. Claro. Sí, eso es a lo que me refiero. Cuando alguien está fúrico y alguien está muy así, está completamente hecho así una furia de persona, que tú dices, este güey va a matar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos? Tal vez escuchamos un pi, porque el tipo ya no escucha nada, Ujú. ¿sabes? Las voces están como... Tal vez en foto se empieza a quemar la imagen, tal vez así, tal vez ahí se pone mucho más blanca la cosa. Estamos de nuevo utilizando las herramientas fílmicas para expresar la emoción y la sensación del personaje, Ujú. ¿sí? Donde no nada más dice, y entonces Javi está muy enojado, o ay, Dios mío, yo me está muy enojado, oh, estoy muy enojado, ¿sabes? Sí, oh. No, Sí. aquí estás impulsándolo con el material fílmico. Sí, no, aparte, todo esto que mencionas, se me figura que justo hoy en día se utiliza más, ¿no? Por ejemplo, desde El Padrino, ¿no? Cuando está pensando como, El ¿no? tren atrás, el ¿no? tren y que lo va a asesinar y lo que se escucha, Por ¿no? ejemplo, y Ajá. no lo, ¿cómo decirlo? Siento que esos momentitos los damos por sentado. Ajá, justo es lo que ¿Sabes? te Lo iba a damos decir. por sentado de, no, pero que estuvo padre esa escena. Sí, pero ¿por qué estuvo padre? Porque Ajá. nos alejamos del realismo. No quiere decir que el realismo no sea padre, completamente no. Pero sí quiero dejar en claro que el realismo es un género y que un género no es que esté bien o mal. Bueno, estilo, perdón. Y no quiere decir que esté bien o mal. Pero usualmente cuando estamos completamente sumergidos en un estilo, las otras muestras de otros estilos nos pueden parecer como, wow, Ujú. Sí, sí, ¿sí? sí. Si estuviéramos bañados en surrealismo, ver una película realista sería, wow, qué Sí. increíble, ¿viste eso? ¿No? Pero tenemos que aceptar el método de representación institucional en el que estamos, contemplados y cómo a través de él podemos encontrar la diferencia con otras películas. Claro. ¿Sí? O sea, si uno va a ver
No sé, ahorita acaban de pasar los Oscars, ¿no? Entonces, si uno va a ver Hamlet, ¿viste Hamlet? No, no le vi. Bueno, a ver, ¿cuál viste? ¿Cuál viste? Bueno, la de Frankenstein. Ok, Frankenstein, ¿no? Platiquemos de Frankenstein. Frankenstein es una película que está filmada en un estilo, un estilo realista, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque es que reír a los muertos, eso no es realista, sí, pero la manera en la que lo filma es realista. Sí, nos presenta el espacio con su lógica. Sí, tú podrías decir, bueno, tal vez es un poquito esteticista porque se exagera en cosas. Porque Netflix. Sí, claro, pero además, claro, está basado en un estilo netflixiano. Pero en sí, es una película en donde el juego cinematográfico se queda en filmar lo que sucede. ¿Sí? Si nos alejamos un poquito de ello y nos vamos a... por ejemplo, Train Dreams, ¿no? Sueños de trenes. Esa película no está filmada de una manera realista. Tiene momentitos realistas, pero luego creo que Train Dreams cae mucho en lo poético también. ¿Sabes cuál también? Sinners. Sinners, por ejemplo. Poético, Sinners ¿no? está filmada al principio de una manera realista, ¿no? Nos presentan los personajes, pero hay momentitos en donde esa película se escapa y se nos muestra un elemento más poético. El clásico plano, ¿no? El plano de Sinners, donde aparece la gente del futuro y del pasado, ¿sí? Y para mí, la parte que más me gusta de ese plano, o sea, aparte de todo eso, es el final en donde lo estamos viendo a través de los ojos del vampiro, ¿sabes? Que al final lo que vemos es simplemente la silueta del granero en el piso con flamitas y los personajes adentro bailando, y al fondo eso es muy a lo Dogville, ¿no? De Bontrier, ¿no? Donde está más como la idea de un granero, que claro, ¿por qué? Porque no puede entrar, ¿no? Porque los vampiros no pueden entrar, filmado así. Esa parte a mí me pareció brillante. Sí, toda la película me parece muy, muy padre, pero particularmente esa parte me pareció como bien. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué nos acordamos de el plano? Porque está rompiendo las normas del método de representación institucional. ¿Sabes? Porque, oye, es que ¿por qué aparecieron la gente del futuro y del pasado? E incluso ahí nos lo dice. Incluso hay una voz que nos dice gente que puede conectar con los espíritus. Tal vez me hubiera gustado más que no nos dijera nada, que nos dejara así sentirlo. Pero entiendo que también es una película más comercial, es una película que no quiere tener esos riesgos. Incluso leí que el inicio de Sinners originalmente no iniciaba con ese prólogo que tiene de una voz explicando de hay gente que puede cantar, sino que realmente iniciaba con la escena del vampiro que como que cae, ¿no? Que cae y que llega a la granja de los otros dos güeyes y que lo vienen persiguiendo los indios americanos. No, pero si hubiera roto, yo pienso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Contaban que en las primeras funciones de prueba se dieron cuenta que la gente creía, simplemente por el hecho de que caía ese güey en pantalla, creían que él era el principal. ¿Sabes? Decían, es la historia de este güey. Y entonces decían, y entonces cuando cambiaba la historia y aparecían los Michael B. Jordans y los demás, la gente como que decía, estuvo raro comenzar con ese güey. A mí me parece muy tonta esa apreciación, pero mientras más claro seas, es más probable que te vaya mejor en taquilla. Sí. Porque al público en general no le gusta cuestionar cosas. Yo sé que esto va a sonar muy mamón y demás, pero es cierto. ¿No? Las películas más exitosas en taquilla son las películas que te explican todo, porque así las puedes ver una vez más y una vez más. Y entonces ese inicio, ese prólogo, que me gusta cómo lo resuelven, pero aún así tiene esos juegos de... Sí. Que fíjate que o sea, si quitas el prólogo y dejas esa escena donde está, creo que también funciona porque a mí en particular lo que me gustó más de la película es que me cambiaran de repente, porque yo no sabía nada de ella cuando la fui a ver. Yo tampoco, ¿eh? Yo igual la fui a ver. Yo creo que sí me spoileé un poquito de que eran vampiros porque me salió en Instagram así, yo ¡no! Así de que no quería verlo, pero sí le intenté ver lo más virgen posible, ¿no? Y sí. Y eso creo que es lo que más funciona, como el tema de que te rompe. Justo alguna vez tomé un taller de guión y me contaba la profesora que en Japón y en Asia como que le sorprende la forma en cómo resolvíamos de este lado la parte del guión, que es más clásico, como del camino del héroe, porque ellos tienen como una estructura más como que son parte del todo, ¿no? Claro. Y acá es como un ser, un individual que entonces para ellos el tener como la formulita es como
qué sorprendente, esto es nuevo y para nosotros Sí, el su camino del forma héroe. es Sí, claro. como, es Claro, algo porque luego, sorprendente nuevo. luego ves de dónde viene esta idea del camino del héroe, ¿no? Y ves lo que Joseph Campbell estudia, ¿no? Ajá. De la mitología. ¿Y qué mitología estudia? Pues mitología muy occidental, ¿no? De Ujú. los griegos. Sí, hay elementos como de los persas que también estudia, pero en sí se basa en la mitología creada en Occidente. Y entonces dices, claro. ¿Por qué? Porque pues, estamos muy alejados de la ideología de Oriente, ¿no? Sí, De sí, cómo sí. de cómo se puede. Y también hoy, actualmente, en la globalización, pues es más común que tengamos esta como apreciación de, ¿cómo lo hacen ahí? ¿Cómo lo hacen allá? ¿Cómo lo hacen ahí? Por ejemplo, hay este término que a mí me gusta mucho, que lo utiliza mucho Kurosawa, que es el ma, así le dicen, M-A, ¿no? Ajá. Em, y el ma es esta idea de la paz como contraste. Hablan de, en muchas de las películas de Kurosawa, te presentan un lugar relativamente tranquilo Ujú. antes del caos, para que el caos entonces sea contrastante. ¿Sabes? Si no sabes, creo que es en Los Siete Samuráis, en donde antes del desmadre, cuando empieza a llover, antes de la batalla final contra los bandidos, te muestran diferentes planos de el pueblo con lluvia, ¿sabes? De que la lluvia en cubetas, de que la lluvia cayendo por tejados, de que la lluvia así. Y son muy bellos, son muy tranquilizantes, pero también son muy, ¿cómo decirlo? Si no sabes la belleza del pueblo, ¿por qué te vas a emocionar después cuando empiezan a pelear por él? Ujú. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ese elemento es algo que tienes que presentar. Que sí, por supuesto, uno puede decir, claro, es crear expectativas y suspenso y sí, por supuesto, pero mientras más conozcas de otras maneras narrativas, es lo que yo le digo a mis estudiantes siempre, conocer lo más que puedas nunca es malo. Nunca es malo. ¿Por qué? Porque siempre vas a poder agregar cositas a tu caja de herramientas. ¿Sabes? Yo te digo, yo lo considero mucho ver todas las películas que puedas, leer toda la teoría del cine, ver entrevistas, ver ese tipo de cursos y demás, estás agregando cositas a tu caja de herramientas. Ujú. ¿Eso para qué te funciona? Para que llegues a una película y vacíes toda tu caja de herramientas así, cuando tienes que reparar algo en tu casa, agarras tu caja de herramientas y vacías todo. No, agarras y seleccionas la herramienta indicada para este proceso. Ujú. ¿Sí? Cuando llegues a filmar tu película, cuando llegues a apreciar una película y quieras así diseccionarla, no vas a agarrar todo lo que sabes. No, vas a decir, a ver, recuerdo la teoría que vi en esta clase con Javi, o recuerdo lo que leí aquí, o recuerdo esta idea, ¿funciona acá? Ujú. ¿Sabes? Estás en el set, tienes que resolver este plano, ¿cuál sería la mejor manera? A ver, pues Kurosawa tal cosa, Lynch tal cosa, ¿sabes? Ujú. Lucrecia Martello hizo tal manera. Mientras más sepas, mejor te va a salir. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es lo mejor que puedes hacer. Sí, está súper interesante esto que dices de Kurosawa porque justo pensando en cómo resolvemos como de este lado, ¿no? Que aunque decían que Kurosawa era como el más parecido Era a muy cómo filmamos, ¿no? occidentalizado, Muy sí. occidentalizado. Pero esto de mostrar la belleza del pueblo se me viene a la mente como parte de esta sociedad, de este todo, ¿no? Que es como ellos ven o como Claro. de ese lado ven las historias, porque acá es como vamos a presentar los personajes para sentirnos identificados con los personajes. De ese lado es vamos a sentirnos identificados con el entorno, con la belleza del pueblo Y y de con lo la que está pasando naturaleza. también, Y ¿sabes? O eso sea, es... si vemos las películas de Ozu, Ujú. ¿sabes? Si yo te digo, ¿cuál es tu personaje favorito de una peli de Ozu? Y es muy raro decir como de, no sé, la mamá de Tokyo Story. O sea, Ajá. es raro decir eso. Pero es que ese no es el punto de esas películas. Sí, sí, El sí. punto de esas películas no es decir, el héroe de o la heroína. Puedes, por supuesto, ser empático con ellos y tener cierta afiliación, pero el punto de esas películas es sentir el mundo. Ujú. ¿Sabes? Es sentir también, es sentir esa belleza que pasa. Y eso para mí es muy, muy importante. Cuando hablamos de las películas como por ejemplo, en este ejemplo del Atalante, el punto de esta película no es simplemente resolver cómo van a estar juntos. También importa verlos a ellos anhelar. Ujú. ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, es in the mood for love. ¿Sabes? Es ver cómo alguien está queriendo estar. Y entonces, ¿qué sientes? Estamos muy acostumbrados a que nos digan cómo sentir. A que si vemos a una persona llorar, digamos es una escena triste. Si vemos a una persona feliz, digamos es una escena feliz.
¿no? Estamos muy acostumbrados a esperar que la película nos diga. Es esto de Billy Wilder, que creo que te decía, tío, les decía a los chavos de la clase, las películas constantemente nos están diciendo 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Oye, ¿te fijaste que 2 más 2 es 4? Y Billy Wilder les decía a sus estudiantes, ¿quieren que la gente crea que ustedes son cineastas inteligentes? No tienen que ser inteligentes, pero quieren que crean que sean inteligentes. Ustedes solamente digan 2 más 2. Pongan en su película. No les griten la respuesta al espectador. Ustedes simplemente digan 2 más 2. ¿Sí? Es Shirley MacLaine en el apartamento que cuando abre su cigarrera o su elemento de maquillaje, el espejo está roto, ¿sabes? Y entonces, sí, después nos dirá ella que es como se siente, pero hay ese primer momentito en donde ves que el espejo está roto y sientes que su personaje no está bien, ¿sabes? Y no tienes que gritarlo en ese momento. Puedes dejar que suceda de manera orgánica, como tal. Y eso va a hacer que tu espectador diga, wow, yo sí entendí la película. No es que yo sí la entendí, es que yo sí sé que es 4. ¿Sabes? 2 más 2, claro, 4, obvio. ¿Sabes? Yo sí entendí. ¿Sí? Todo el mundo entiende. Todo el mundo que ponga atención y que le interese estar en la película entiende, ¿no? Y digo, a fin de cuentas, por eso queremos. Hay cineastas que no te van a dar ni siquiera el 2 más 2. Hay cineastas que te van a decir símbolos extraños y algoritmos y jeroglíficos y pum. Y tú verás que entiendes también, ¿no? Lynch, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado mucho en este capítulo, Lynch es famoso porque él odiaba cuando le preguntaban de qué trata tu peli. Él es famoso de que nunca respondía, sí, Blue Velvet habla sobre... No. ¿Sabes? Es esta idea de, ¿me explicas tu película? Y es como, pues ya te la expliqué. Vela. Ahí está. ¿Sabes? O sea, ¿qué más quieres? Esa es la película. ¿Por qué tengo yo que escribirte un libro para que la entiendas o decirte una frase? Ahí está la película. Yo creo que esa es mi mejor manera para explicar eso. Es muy críptico. No sé, ok, bueno, pues vaya tú. ¿No? Hay gente que lee el Ulises, James Joyce, y si has leído el Ulises no entiendes nada. A menos de que te claves ahí y aprendas. Hay esos grupos de lectura que leen como una página cada semana del Ulises, ¿sabes? Y hablan de todos los referentes y demás. Cuando te enfrentas a algo que te exige un poco más, estás dando ese primer paso para entender un poco más el arte. No quiere, o sea, de nuevo, no quiere decir que esto sea bueno o malo. No quiere decir que las personas que solo ven películas comerciales están haciendo algo malo. ¿Sí? Yo no creo eso. Cada quien tiene derecho a ver lo que quiera. Pero si estás interesado en el arte, lo que más te conviene hacer es, pues, expandir un poquito estos horizontes tuyos y decir, a ver, ¿por qué tantos críticos hablan de esta película? ¿Por qué estos festivales independientes le dan premios a estas en particular? ¿Por qué bla, 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 bla? ¿No? Salió un poquito de la norma. Nunca está mal. Puede que no te gusten. De nuevo, cuando vemos historia del cine, no es como que a mí me encantan todas estas películas así de, tengo 1 hora libre, voy a poner el Atalante. No. Tengo 4 horas, voy a ver. Tolerancia, ¿sabes? Así que te digas, qué ganas tengo de ver tolerancia. No, pero entiendes por qué son importantes. Sí. Y también entiendes que puedes robarte de ellas. Es lo que te iba a decir, como esto que mencionas de tener diferentes herramientas, pues son esas las herramientas y ahí es donde las vas a agarrar, ¿no? Completamente. Pero muy bien, Javi, pues muchas gracias por estar qué regreso vuelta a este capítulo de la historia del cine. Y recuerden, amigos, de también seguirnos en El Viaje del Cineasta. Dejen aquí sus comentarios, dejen su like si les gustó el capítulo, si quieren que sigamos dándole a la historia del cine. Suscríbanse para que no se pierdan los siguientes capítulos, por supuesto. Justamente, y nos vemos en la siguiente, ¿no, Javi? En la siguiente, por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Cambio y fuera.